¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo Testamento? Es un tema realmente polémico, pero para poder entenderlo tenemos que ir al contexto y de esta manera podremos comprender por qué Dios actuaba de esta manera. Antes que nada hay que decir que el pueblo de Israel era un pueblo muy peculiar. Era desobediente, duro de cerviz, quejumbroso. Muchos de los patriarcas que tuvieron que llevarlo se quejaban, estaban ya hartos porque ya no sabían qué hacer con ellos. Así que dicho esto, vamos a empezar. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, allí se nos muestra cómo un padre quiere reunir a sus hijos y arreglar la separación que hubo desde un principio. Es un padre comprometido con la justicia. ¿Por qué? Como hemos dicho, en un principio se rompió la relación de Dios con la humanidad y Él quiere arreglar eso. Él tiene todo el poder. Él, si hubiera querido, podía haber eliminado a Adán y Eva y podía haber hecho otros humanos, pero no lo hizo, porque aparte de ser un Dios de amor, es un Dios justo. Así que de esta manera Él tenía un plan concebido. Ahora vamos a ir al contexto. Vamos a tratar de entender por qué un Dios de amor actuó de esta manera. Hablamos de que en aquel tiempo los pueblos vecinos a los israelitas quemaban niños vivos en sacrificio a los dioses falsos con rituales, esclavizaban a la gente sexualmente. Era un ambiente donde no había ningún respeto por la dignidad ni por la vida humana. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios hace un pacto con Israel. ¿Y para qué? Lo podemos mirar en Isaías 49:6 y mirar lo que dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, y aquí es donde viene lo importante, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que el pueblo de Israel tenía que ser una luz para las naciones, para que pudieran conocer a este Dios amoroso y para que las naciones vieran de que bajo la protección y la tutela de este único Dios verdadero, el pueblo era bendecido, prosperaba y era feliz. Ese era el único requisito que Dios pedía por parte del pueblo de Israel, que acatara sus mandamientos. Y los mandamientos, que todos los sabemos, no son mandamientos malos, son mandamientos buenos. Cualquiera que ha desobedecido uno de ellos sabe que ha traído malas consecuencias, pero no por el castigo que te puede traer Dios, no, sino porque en el momento que tú pasas por alto ese mandamiento, tú tienes unas consecuencias. Pero las consecuencias las tienes tú, te las trae la vida. No te las trae Dios, no te castiga Dios. Así que vemos la gran importancia porque a raíz del pueblo de Israel, por su buen comportamiento, se podían salvar muchísimas naciones. ¿Pero ellos qué hacían? Pues mira, ahora para entenderlo mejor vamos a ver un esquema. Muy bien, aquí tenemos el esquema. En primer lugar tenemos a Dios. Después vemos de que Dios coge a Israel y los dos juntos hacen un pacto. Cómo vive el pueblo de Israel, pero esto pasan años, esto no es que sean 2 semanas, no, pasan años y a veces han llegado a pasar algún siglo o tal, ¿vale? Entonces vemos, ¿qué hace el pueblo de Israel? Traiciona a Dios. Dios envía profetas. ¿Y qué hacen los israelitas? Lo ignoran. ¿Esto a qué lleva? A disciplina. Entonces, cuando viene la disciplina, es cuando Israel llorando se arrepiente y Dios, que es un padre amoroso, les da la oportunidad. Pero esto es que son como niños, porque mirad, es como el que es padre lo entenderá. Cuando tú tienes un niño que es rebelde y tú le estás diciendo, no hagas eso, no metas el dedo en el enchufe, que no lo hagas, y el niño venga, y tú que no lo hagas, al final le tienes que pegar un cachete y decirle, te he dicho que no, es que no ves que te puedes hacer daño. O sea, pues pasa lo mismo con el pueblo de Israel. Solamente tenían que acatar las leyes, los 10 mandamientos que había dado Dios al pueblo. Y lo que hacían era que sucumbían a las naciones de al lado y hacían exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacía Dios? Pues les tenía que enviar
profetas. Y los profetas, ¿qué les decían? Pues siempre les decían las mismas cosas. La primera era que estaban teniendo idolatría contra Dios. Ellos eran muy propensos a adorar a otros dioses, porque como vivían rodeados de pueblos que eran politeístas, pues ellos con el tiempo se adaptaban y lo hacían. Luego, ¿cuál era la otra? Pues la injusticia social. ¿Cómo tenían al pueblo? Cada vez había más pobreza, a los pobres los tenían completamente olvidados y no digamos de las viudas. Cada vez eran más pobres y esto Dios no le iba a permitir. Y como hemos dicho, estos pueblos mataban a sus hijos para darlo a los dioses falsos. Había esclavitud. ¿Y eso es bueno? ¿Y para las personas buenas que tenían que aguantar todo eso? No, la verdad es que no. Yo no voy a leer este texto, pero se encuentra en Jueces, capítulo 19 y versículo 21. Simplemente os voy a dar una pequeña pincelada. Pero aquí es un levita que va a casa de una de las naciones, porque va de viaje, y lleva a su concubina. En aquel tiempo, pues uno podía tener una concubina. No era como una esposa, pero era como su amante legal. Pues ¿qué pasa? Que pasa la noche en casa de unos y mientras están pasándoselo bien, los hombres de ese pueblo rodean la casa de este hombre y le dicen de que saquen al levita, porque quieren tener ayuntamiento con él. ¿Os suena algo de Sodoma y Gomorra? ¿Verdad que sí? ¿Qué hace el hombre? Sale y le dice, no, por favor, le dice que nos des al hombre. Tengo a mi hija y está la concubina de él. Cogerla si queréis y hacer lo que queráis, pero al hombre no lo toquéis. Imaginaros hasta qué tal punto la mujer degradada. Cogen a la concubina del levita, abusan de ella toda la noche y al final ella muere. Y el levita la coge, se la lleva, la descuartiza y envía una porción a cada tribu de Israel. ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra? Lo mismo, querían tener ayuntamiento con los ángeles. ¿Qué pasó con el diluvio? Con los Nefilim, la maldad. No hay más ciego que el que no quiere ver. Dios actuó de esta manera porque el mundo estaba corrupto, estaba corrompido, había maldad y las personas buenas tenían que soportar las vejaciones que les hacían pasar estas personas. Por lo tanto, era muy justo de que Dios acabara con ellos. Y os voy a decir más. ¿Os acordáis de Jonás? Dios le dice que vaya a Nínive y que predique la ciudad de Nínive. Era también otra que tal que la cantidad de barbaridades que llegaban a hacer. Jonás no quería ir, porque Jonás quería que esa ciudad fuera destruida, porque eran malvados. ¿Y Dios qué hace? No. Coges y te vas a Nínive y predicas. Pues como se vio obligado Jonás a predicar, la ciudad de Nínive se arrepintió. Y al arrepentirse, ¿qué pasó? Que no tuvo destrucción. Así que no digamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, porque hay que ver cómo se vivía en aquel tiempo y cómo estaba la gente que era buena, estaba sometida a esos tiranos. Y luego otra cosa, hay que pensar de que en vista de que el pueblo de Israel siempre hacía lo mismo, pues tenemos que al final, en vista de que las leyes con el pueblo de Israel no servían porque no lo hacía, en ese momento es cuando Jesucristo decide bajar, hacerse hombre y dar su vida por nosotros. Y ahí os explicaré en el próximo capítulo, por decirlo, os explicaré cómo es realmente Jesús. Es amor, pero también es justiciero como su Padre. Así que espero que os haya gustado. Cualquier comentario, siempre con respeto, es bienvenido. Así que vaya bien, hasta la próxima.